3. La iniciación gnóstica. Cuando aquello que está muy interno dentro del ser humano, aquello que se llama esencia es accionada, trabajada, movida por algo que está mucho más profundo y que se llama mónada, es instada y urgida a luchar por la maestría, la realización íntima del ser. Entonces nace en la persona el interés por bucear en el océano de la ciencia, inquiriendo e investigando la clave, el sistema, el método para resucitar de entre los muertos, esto es la iniciación. Cuando el animal intelectual tricerebrado siente los impulsos desde lo más profundo de su ser, anhelos intensos por conquistar la realización total, es decir, la inmortalidad, aquello que en las religiones llaman la salvación del alma, comienza con el kinder religioso, buscando e investigando en las religiones, sectas, logias, escuelas, etc. Todos los iniciados hemos pasado por el kinder de las religiones, por las escuelas espiritualistas tales como la yoga, el rosacrucismo, el espiritismo, etc., siempre indagando, averiguando el camino, la clave, el sistema, etc. Todas las religiones, escuelas, sectas, logias, etc., sirven solo como el kinder del buscador, del investigador, del inquieto espiritualista y este proceso es necesario. Jamás debemos hablar en contra de ninguna religión, escuela, secta o creencia, porque ellas cumplen una importantísima misión en el mundo, ¿cuál es la de hacer el kinder y la primaria de la humanidad en el campo espiritual? ¿Cómo podríamos llegar a bachilleres sin pasar por el kinder y la primaria? ¿Cómo lograríamos encontrar los misterios divinos si antes no hubiéramos pasado por las distintas religiones y escuelas espiritualistas? Son pues necesarias en el mundo y comete un grave error aquel que condena a cualquier creencia o doctrina en el convencimiento de que la suya es la verdadera, lo mismo pudiera decir cada cual de su religión. Lo importante es saber que el que se inicia en los sagrados misterios gnósticos, es porque ya salió de la primaria y entró en los estudios secundarios, así como quien ya se entra en los misterios mayores y llega a la maestría, recibirá el título de adepto. Es pues urgente e inaplazable convertimos desde ahora mismo en sediciosos contra el ego, ser rebeldes contra las distintas entidades del ego, el yo, el mí mismo, pero comenzar ahora mismo esa lucha y conquistar la virtud de la continuidad de propósito en la batalla. Quien escribe este libro, pasó por la religión católica, evangélica, adventista, pentecostal, testigos de Jehová, mormones, bautistas, también estudié y pertenecí al espiritismo, rosacrucismo, yoguismo, etc., 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 siempre buscando lo real, lo verdadero. De todas estas doctrinas y creencias en donde estuve, saqué muchas experiencias sociales y materiales que me sirvieron para la vida, lo único que no encontré fue lo que tanto anhelaba. Experiencias ultrafísicas, metafísicas, ultrasensibles, transformaciones, etc. Dentro de los sagrados misterios gnósticos encontré la clave, el sistema, los métodos de aplicación de la didáctica científica para lograr la autorrealización íntima del ser. En la divina gnosis descubrí que todo aquello que yo buscaba fuera de mí, por el contrario, estaba dentro de mí. También descubrí con asombro inusitado que dentro de mí había un verdadero monstruo tenebroso de 1000 cabezas, una terrible legión de entidades de las sombras. Me di cuenta que desde muy niño había creado en mí, hábitos y costumbres, vicios y defectos que habían invadido mi conciencia, se la habían tragado y solo contaba con un 3%. Con este pequeño porcentaje de conciencia solo obedecía al monstruo de las 1000 cabezas, yo era una verdadera máquina que obedecía a las entidades que yo mismo había creado. Estos demonios o entidades que me torturaban y me robaban la conciencia y la paz del corazón, se alimentaban con mis propias debilidades, ellos eran, la pasión carnal, la fornicación, el adulterio, la mentira, el odio, el rencor, la codicia, la lujuria, la ira, el orgullo, la pereza, el pesimismo, la vanidad, la envidia, la soberbia, etc., etc., etc. Cada defecto, cada vicio, cada error, tenía su propia mente, su propio parecer y me dejaba manejar por estas debilidades sin encontrar el sistema adecuado para acabar con esa legión de diablos o demonios más bien crueles y despiadados que me hacían la vida insoportable.
Por fin encontré la técnica precisa, el sistema efectivo para encontrar la paz perenne y recuperar la conciencia perdida entre la panza o vientre de mis propios defectos y entidades diabólicas que yo mismo había fabricado en el curso de mi vida desordenada. En los sagrados misterios gnósticos, el iniciado encuentra millones de escalones para elevar los valores espirituales, así lo comprendí, pero aún había una incógnita, un verdadero enigma en lo más profundo de mi propia psiquis: ¿quién es el creador de esta hermosa ciencia ultrafísica y espiritual a través de los libros gnósticos? ¿Quién es aquel profeta, aquel avatara, aquel alto iniciado que ha descendido a este mundo para entregarnos la clave precisa del gran arcano de la redención? ¿Dónde encontrar a ese gran maestro, a ese supertrascendido escritor esoterista que ha iluminado al mundo con la sabiduría de las edades y los profundos misterios crísticos a través de 60 libros científicos gnósticos?